En esta mañana quiero que me acompañe al libro de Éxodo. Éxodo, el capítulo 1. Éxodo habla acerca de la redención y la liberación de Dios al pueblo de Israel. Pero antes tenemos que conectar este pasaje o este libro sí o sí se conecta con Génesis y toda la historia de Génesis. Así que preste atención a la lectura. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 21. Dice la palabra de Dios. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftali, Gad y Aser. Y todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y Josué estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. ¿Cuál generación? La que había entrado a Egipto. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados, fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Mire cómo Dios lo había multiplicado. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique otra vez, no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribus que los molestasen con cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimía, tanto más que se multiplicaban y crecían. Y de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y toda labor de campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llama Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, ¿qué? Matadlo; si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ella. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo, ¿qué? Otra vez, se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó a su familia. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú hables a tu pueblo, que tú hables a tu iglesia, que tú nos edifiques con tu palabra, para que sepamos que la iglesia está llamada a perseverar, porque tú eres fiel, Dios. En Cristo Jesús, amén y amén. Le he puesto como título a este sermón: la fidelidad de Dios en la adversidad. La fidelidad de Dios en la adversidad. Para nadie es un secreto que la iglesia está viviendo una etapa muy difícil. En los países orientales del Medio Oriente,
muchos cristianos están muriendo por causa de Cristo. Y para no irnos muy lejos, vemos que en el Catatumbo estos grupos armados están extorsionando a los pastores, están persiguiendo la iglesia, están cerrando la iglesia. Pero hermanos, esto no es nuevo. La iglesia ha pasado por muchos años y le ha tocado lidiar con la persecución, le ha tocado lidiar con los falsos profetas, con los falsos maestros, con la división, y han querido destruir la iglesia. Pero dijo Bernard Ram, dijo estas palabras acerca de la Biblia, y yo lo adapté acerca de la iglesia. Dice: más de 1 millar de veces las campanas han anunciado la muerte de la iglesia. Se ha formado la procesión fúnebre, se ha escrito la lápida mortuoria y se ha leído el oficio, pero de manera inexplicable el cadáver nunca ha aparecido. Hermanos, porque a pesar de la persecución, a pesar de la presión, Dios ha prometido preservar a su iglesia y Dios lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? El libro de Éxodo comienza con una palabra que no se traduce, no la tradujeron en el español, y es la palabra y. ¿Por qué esa palabra y? Estos son los nombres de los hijos de Israel, porque esta palabra y conecta el Génesis con el Éxodo. Génesis termina y Éxodo comienza con la continuación del plan de redención de Dios. Para entender este pasaje y para entender la fidelidad de Dios, tenemos que ver qué le prometió Dios a Abraham. Recuerda que Dios hizo una promesa a un pacto con Abraham y le prometió 2 cosas. ¿Cuáles 2 cosas? Te daré una descendencia como las estrellas de los cielos. ¿Se acuerdan? Dios le prometió a Abraham un pueblo, pero también Dios le prometió a Abraham una tierra. Y Dios va a cumplir su promesa. Dios lo que promete lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Pero más allá de esta promesa hay otra promesa, y es que en la simiente de Abraham, ¿quién iba a venir? Cristo, aquel que iba a pisotear la cabeza de la serpiente. En el capítulo 3 de Génesis 15 vemos esto. Así que toda esta historia de Éxodo capítulo 1 tiene un contexto, y el contexto es la promesa de Dios a Abraham. Dios le prometió una descendencia y Dios comenzó a cumplir su promesa. Versículos 1. Y estos son los hombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Y todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. ¿Por qué Moisés habla de José? Porque Moisés está haciendo un recuento de cómo terminó el libro de Génesis, la continuación de esta historia de redención. Si recordamos la historia de José, y es que José, Dios lo hizo pasar por muchas penumbres. Recuerda que los hermanos de José lo vendieron. José fue llevado como esclavo a la casa de Potifar, y luego la mujer calumnió a José y fue llevado preso. Pero en la cárcel Dios sacó a José y lo puso al mando de Egipto. ¿Pero por qué Dios lo hizo? Es que Dios, todo ese proceso es para saber que Dios cumple los sueños, ¿verdad? Y que Dios nos hace pasar por todos esos procesos
para cumplir nuestros sueños. No. Si vemos la historia, al final, ¿qué hizo José? Trajo de Canaán, había hambruna en todo el mundo, y de Canaán José trajo a sus padres y a sus hermanos, que hacían parte de la promesa de Dios a Abraham. ¿Qué hubiera pasado si Jacob hubiera muerto con todos sus hijos en Canaán? ¿Qué hubiera pasado con la promesa? No se hubiera cumplido. Pero ¿por qué Dios hizo pasar a José por todo eso? No para que pensáramos que Dios cumple los sueños, no, para que veamos que Dios es fiel de cumplir sus promesas hechas a Abraham. Y José llegó a Egipto y trajo a sus hermanos y trajo a su padre para preservar su vida. Pero hermanos, Dios está cumpliendo su promesa. Versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremos y se llenó la tierra de ellos. José había muerto, su generación había muerto y Dios comenzó a cumplir sus promesas de Dios a Abraham, que era darle un pueblo. Ya no eran 70, ya eran miles. Hermanos, porque Dios es fiel. Los 70 hombres que habían entrado a Egipto, ahora eran miles. Estaba formando Dios un pueblo. Dios estaba formando una nación con estos 70. Hermanos, Dios estaba cumpliendo la promesa hecha a Abraham. Pero si nosotros vemos este lenguaje, tiene algo mucho más profundo. Porque dice que los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. ¿Qué nos recuerda esto? ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? ¿Qué le dijo? Fructifiquen y multiplíquense. Dios le dijo a Eva y a Adán que tenían que multiplicarse para llenar la tierra con los hijos de Adán y Eva. Dios estaba formando un pueblo. Luego ellos caen en pecado, mueren y todos sus hijos pues son infectados con esta naturaleza caída y Dios destruye al mundo con el diluvio. ¿Se acuerdan? ¿Y qué le dijo a Noé? Noé, multiplícate. Y luego Dios le dice a este pueblo, multiplíquense. Pero ahora Dios también nos dice a nosotros, vayan y hagan discípulos. ¿Qué debemos hacer? Multiplicarnos. ¿Vio que toda la Biblia está conectada? Hermanos, esta promesa y ese orden de Dios de multiplicarnos también es para nosotros. Dios está creando, Dios creó un pueblo y Dios lo está llevando a su cumplimiento. Porque ahora Dios nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Dios ha creado un nuevo pueblo y Él dice, vayan y hagan discípulos, vayan y multiplíquense. Pero así como Dios hace la promesa, Dios le hizo una promesa a Abraham y Dios comienza a cumplir su promesa, pero eso no quiere decir que va a ser fácil. Eso no quiere decir que Dios iba a formar un pueblo y iba a ser fácil. El versículo 8 dice, versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no que... ¿Cuál era la promesa de Dios a Abraham? Formar un pueblo, multiplicarlo. ¿Y qué estaba haciendo Faraón? Poniéndole cargas para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo la guerra
y él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se levante de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribus que los molestasen con cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura cerviz en hacer barro y ladrillo y toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Hermanos, la promesa de Dios de formar un pueblo se está viendo en riesgo. ¿Por qué? Porque Faraón tuvo miedo de que ese pueblo se multiplicase. Así que cuando llegaran los enemigos del pueblo, tenía miedo de que ese pueblo se fuera en contra de ellos. Así que la promesa de Dios a Abraham estaba en peligro. Y puso a este pueblo como esclavo. Aquí comienza la esclavitud del pueblo de Dios en Egipto. Aquí comienza, por esa causa, ellos comenzaron a ser esclavos 400 años en Egipto. ¿Por qué? Porque tuvo miedo de que este pueblo se multiplicara. Y puso a este pueblo como esclavos a edificar ciudades, puso a cuidar sus ganados, pero no de cualquier manera, sino que los torturaban. Porque la palabra trabajar arduamente es, los ponían a trabajar bajo tortura. Así que la promesa de Dios está en peligro. ¿Y por qué Faraón puso a trabajar a este pueblo? Porque ellos no eran de Egipto. ¿De dónde eran? Ellos no eran de Egipto, ellos eran de otro lugar. Ellos eran extranjeros y por eso Faraón tuvo miedo de ellos. Hermanos, como cristianos somos extranjeros en este mundo. Vivimos en un mundo que así como Egipto nos rechaza, así como Egipto se burlan de nosotros. Cuando hablamos del evangelio nos rechazan. Cuando se enteran de que somos cristianos muchas veces nos miran por debajo, ¿verdad? Pero ¿sabes por qué? Porque somos extranjeros. Nosotros no somos de este mundo. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 15, versículos 18 y 19? Juan 15, 18 y 19 dice la palabra de Dios. Si el mundo os aborrece, ¿qué quiere decir? Que el mundo nos va a aborrecer, ¿verdad? Sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Hermanos, no pretendamos que todo el mundo nos va a llamar. Ay, es que esta vida es tan dura. Todo el mundo, en mi trabajo me rechaza. Ya nadie quiere compartir conmigo. Ah, ya mi familia ya ni siquiera, ahora me dicen el evangélico ese. ¿Verdad? No te preocupes porque ellos te rechazan porque no eres de ellos. Ellos te rechazan porque tú eres de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, no nos afanemos por el rechazo del mundo. No nos afanemos porque la iglesia está siendo presionada. No nos afanemos porque la iglesia está siendo perseguida. ¿Sabe por qué nos persiguen? Porque no somos del mundo. Y así como persiguieron a Cristo, así estamos llamados nosotros a sufrir por Cristo. Pero ¿sabes algo? Que a pesar de que el mundo nos rechace, Dios seguirá cumpliendo su promesa. Versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, ¿qué pasaba con el pueblo? Tanto más se multiplicaba y crecía, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Mire, Faraón puso carga sobre ellos para que cuando llegaran a sus casas tal vez llegaran cansados, ya no
tuvieran relaciones sexuales con sus esposas, así como se iban a multiplicar. Pero ¿sabe qué pasaba? Que Dios les daba fortaleza y ellos seguían multiplicándose. Porque Dios está cumpliendo su promesa a pesar de la opresión. Mientras Faraón más los presionaba, mientras Faraón más los esclavizaba, ¿qué pasaba con el pueblo? El pueblo más se multiplicaba. Porque Dios es fiel a sus promesas. Mientras Faraón ponía más opresión sobre el pueblo era más multiplicado. Hermanos, ¿quién puede detener a Dios cuando Él se propone a cumplir sus promesas? ¿Quién puede detener a Dios? ¿Acaso no podemos descansar de que Dios es fiel? Cuando veamos las noticias de que la iglesia está siendo perseguida, ¿acaso no podemos descansar de que Dios está preservando a su iglesia? Cuando yo veo esas noticias, yo puedo decir, Dios es fiel. Hermanos, entre más se presiona y se persigue la iglesia más se multiplica. Muchos países comunistas que persiguen la iglesia y ellos se reúnen secretamente en su casa. Y hay testimonios de que cuando se reúnen son miles que se reúnen. Que son miles de miles de miles. Porque la iglesia está descansando en que Dios está preservando y el reino de Dios sigue avanzando, hermanos. No importa qué dirigente nos está dirigiendo, no importa qué leyes están dando, no importa la ideología de género, aunque se levante hostilidad, Dios va a cumplir su promesa. La iglesia debe seguir avanzando, la iglesia debe seguir multiplicándose a pesar de. No esperes un ambiente favorable para predicar el evangelio, ¿verdad? Cuando ya me miren con más amor, entonces les voy a predicar el evangelio. Cuando ya me vean mejor, entonces predico el evangelio. No, hermano, nunca te van a ver mejor. Hermanos, nosotros debemos multiplicarnos. Nosotros debemos extender el reino de Dios a pesar de la persecución, a pesar de que nos miren feo, hermanos, a pesar de que ya ni quieran compartir con nosotros. No importa. Hermanos, nunca va a ser fácil anunciar el evangelio, nunca va a ser fácil. Pero Jesús dijo que debemos hacerlo a pesar de. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, a Faraón no le resultó. Faraón puso esclavos como esclavo al pueblo de Israel, pero ¿sabes algo? No le resultó, porque entre más lo esclavizaban, Dios más multiplicaba a este pueblo. Pero Faraón ni de otro plan. Versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llama Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asentáis a las hebreas en los partos y veáis el sexo, si es niño, no, ahí no dice así, ¿verdad? Si es hijo, matadlo. Si es hija, entonces que viva. A Faraón el primer plan no se le cumplió. El pueblo siguió multiplicando y usó otra estrategia aún peor y aún terrible, y era matar a los niños que nacieran. Por lo tanto, mandó a llamar a las parteras para que ellas hicieran lo que el faraón les decía. Pero si miramos bien, ahí no dice que mataron a los niños, dice que mataran a los hijos, porque estos niños eran hijos de unas madres y unos padres que iban a vivir torturados por 9 meses pensando de qué será. Hermanos, los niños que nacieran estaban condenados a muerte. Si usted es madre, imagínese eso, que durante 9 meses, ¿cuál sería su incertidumbre? ¿Será hijo, será niña, será niño? Porque usted sabe
que cuando ese niño nazca, va a morir. Así que la promesa de Dios otra vez está en peligro. Porque si morían los niños, ¿cómo se iba a multiplicar ese pueblo? ¿Cómo la nación de Israel iba a ser grande? ¿Cómo Dios iba a seguir cumpliendo sus propósitos y cumpliendo la promesa de Dios a Abraham? Pues ¿sabe cómo? Versículo 17. Pero las parteras, ¿qué hicieron las parteras? Versículo 17. Temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿No sabéis por qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan. Dios seguía cumpliendo su promesa. Póngase en lugar de las parteras. El faraón les dijo: maten a los niños que nazcan varones, o si no se mueren ustedes. ¿Qué hubiera hecho usted? Se hubiera ido por la fácil, ¿verdad? Pero hermanos, aunque esas parteras temían a Faraón porque Faraón podía quitarle la vida, ellas temían más ¿a quién? A Dios. Versículo 17. Pero las parteras temían a Dios. Ellas decidieron salvar la vida de los niños porque ellas temían más a Dios que a Faraón. Estas parteras estuvieron dispuestas a desafiar a Faraón porque temían a aquel que podía salvarlos. Hermanos, cuando las leyes se levanten en contra de la iglesia, cuando todo el mundo te critique por ser cristianos, hermanos, nosotros estamos llamados a temer a Dios antes que al hombre. Temer a Dios antes que al hombre. Hermanos, el sistema de este mundo siempre nos va a rechazar. Pero yo prefiero tener amigo a Dios que amigo a mi vecino. Ay, es que si se entera de que soy cristiano, entonces ya va a dejar de ser mi amigo. ¿A quién estamos temiendo más? ¿A Dios o al hombre? Al hombre. Pero ellos no le temieron a Faraón, que estaba dispuesto a quitarle la vida. Ellos le temieron más a Dios. Y eso mismo hicieron los apóstoles de Cristo. En Hechos capítulo 5, versículo 29, dice la palabra de Dios: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, cuando en tu trabajo te rechace, tú debes tener más a Dios que al hombre. Debemos ser una iglesia dispuestas a desafiar las órdenes del mundo. Si el mundo te dice: tu hijo lo vamos a operar porque tu hijo se cree mujer, no. ¿Por qué? Porque le tememos más a Dios que al mundo. Debemos ser una iglesia que enseñe principios bíblicos a nuestros hijos. Debemos ser una iglesia que en nuestro trabajo predique el evangelio porque le tememos más a Dios que al hombre. Muchas veces en nuestra vida tomamos muy malas decisiones porque le tememos más a los hombres que a Dios. Cuando tu jefe te manda a mentir, ¿qué vas a hacer? Ay, es que si yo no miento, entonces me van a echar del trabajo. ¿A quién le temes más? ¿A Dios o a los hombres? Hermanos, a nuestros vecinos. Ay, es que yo no les predico el evangelio porque ya me van a comenzar a mirar feo. ¿A quién le tememos más? ¿A Dios o a los hombres? ¿Acaso Dios no prometió estar con nosotros? ¿Acaso cuando Dios
nos dice que prediquemos el Evangelio, nos dijo que estaría con nosotros. Hermanos, Dios se mantiene fiel a sus promesas. Versículo 20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Todos los planes de Faraón fueron derribados por Dios. Faraón quedó en ridículo delante de Dios. Hermanos, a pesar de que Faraón quería destruir al pueblo y destruir la promesa, Dios es fiel a sus promesas y estuvo dispuesto a usar unas parteras insignificantes. Porque las parteras delante de Faraón eran insignificantes. Pero ¿sabes qué? En este pasaje Faraón no se le pone nombre. Pero a las parteras sí se le llama por su nombre, ¿o no? ¿Sabe por qué? Porque las parteras eran más que Faraón. A pesar de que para Faraón eran insignificantes, las parteras, sus nombres quedaron escritos en todo el Éxodo. Hermanos, a pesar de que Faraón ha querido destruir el pueblo, Dios seguía multiplicando a este pueblo. Porque Dios es fiel a sus promesas. Porque Dios es fiel a sus promesas. Y Dios bendice a aquellos que le temen más a Él que al hombre. Versículo 21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. Esta palabra prosperar es, Él multiplicó su familia. Él le dio más descendencia. Hermanos, Dios bendice a aquellos que cumplen su voluntad por encima de las amenazas, por encima de la incertidumbre, por encima de la presión. Dios bendijo a estas parteras porque ellas tenían determinación de obedecer a Dios a pesar de las consecuencias. Nosotros muchas veces pensamos más en las consecuencias que en obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, en conclusión, en este pasaje podemos ver algo importante. ¿Cuál es el énfasis del pasaje? Que a pesar de todo, Dios está cumpliendo la promesa de Dios a Abraham. Versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y multiplicaron. Versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Versículo 20. Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó. A pesar de que era un pueblo extranjero, a pesar de la opresión, a pesar de que quisieron matarlos, el pueblo siguió adelante porque Dios es fiel a sus promesas. Así podemos pensar que no importa cuán difícil sea la vida de un cristiano en este mundo, no importa que estemos siendo perseguidos, podemos confiar de que Dios es fiel a sus promesas y Él cumplirá sus promesas con nosotros. Hermanos, en este pasaje podemos ver a un Dios que cumple lo que promete. Y podemos ver un pueblo que confía en el Dios que cumple lo que promete. ¿En quién estamos confiando nosotros? ¿En el mundo? ¿En el noticiero? ¿En la persecución? Hermanos, cuando venga la persecución en serio, ahí nos daremos cuenta quiénes somos y en quién estamos confiando. El himno de que dice no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí y el mundo atrás, no vuelvo atrás. Lo escribió un misionero. Este misionero dice la historia de que lo sacaron en el pueblo y el jefe de la tribu
dijo, rechaza a Cristo o se muere tu esposa. Dice la historia que este hombre solo cantaba, la cruz está ante mí y el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y la esposa la mataron. Luego llamaron a sus hijos y le dijeron, niega a Cristo o muérete. Pero este hombre seguía cantando, la cruz está ante mí y el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hermanos, ¿por qué este misionero estuvo dispuesto a arriesgar su vida y la vida de su familia? Porque él le temía más a Dios que a los hombres. Cuando venga la persecución, ¿en quién vamos a confiar? Hermanos, en este pasaje debemos ver la historia detrás de la historia. Satanás, a través de Faraón, quería destruir al pueblo, quería destruir la promesa. ¿Por qué? Porque él sabía que si destruía al pueblo, destruía la descendencia de aquel que lo iba a pisotear en la cruz. Hermanos, Dios estaba preservando a esta descendencia porque era a través de esta descendencia que iba a venir Cristo. Si tú lees, que muchas veces los pasamos por alto, cuando leemos Mateo y vemos ese poco nombre, ¿verdad? Que comienza, que este desciende de este desciende de este desciende de ese. ¿Por qué comienza así? Porque Dios está mostrando su fidelidad y de cómo preservó toda esa generación para que llegara a Cristo. Cuando leas la descendencia de Cristo, lee de esa perspectiva. Dios preservó a este pueblo en Egipto para que a través de este pueblo pudiera cumplirse la promesa de un Salvador que iba a pisotear la cabeza de la serpiente. Y Dios cumplió su promesa porque Cristo vino y en la cruz derrotó para siempre a que tenía el imperio de la muerte, y esto es el diablo. ¿Es fiel o no es fiel Dios? Hermanos, Satanás ahora quiere destruir la iglesia. Satanás ahora está persiguiendo la iglesia, está persiguiendo la iglesia en el Medio Oriente, está persiguiendo la iglesia en Colombia, está persiguiendo la iglesia en todo el mundo, pero hay una promesa de Dios para nosotros. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Hermanos, Dios va a cumplir su promesa. Si Cristo dijo, yo estoy y voy a estar edificando mi iglesia, y aunque las puertas del Hades se levante, la iglesia sigue avanzando, la iglesia sigue creciendo, porque a pesar de la opresión, la iglesia sigue multiplicándose. Hermanos, entre más llega la presión, Dios sigue cumpliendo sus promesas. Hermanos, Dios se ha propuesto formar un pueblo para sí. No habrá gobernante, no habrá diablo, no habrá leyes, no habrá guerra que detenga el avance del reino de Dios, porque Dios está cumpliendo sus promesas. Pero ¿cómo debemos reaccionar nosotros ante esa realidad? Debemos reaccionar con confianza en Dios, pero debemos ser activos en el trabajo de llevar el evangelio a otros. Debemos ser activos en anunciar el evangelio con valentía, no temiendo el sistema de este mundo, no temiendo lo que digan los demás, incluso arriesgando nuestra propia vida, así como estas parteras, porque ellos temieron a Dios más que al hombre. Hermanos, la iglesia tiene que seguir avanzando, la iglesia tiene que seguir anunciando el evangelio, porque las puertas del Hades no van a poder. Muchos cometemos el error de interpretar mal este versículo. Hermanos, nosotros pensamos, cuando Jesús dice las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, nosotros pensamos que es Satanás el que está atacando la iglesia y la iglesia se está defendiendo. No es así.
Las puertas no eran un mecanismo de ataque. En la guerra, las puertas eran un mecanismo ¿de qué? De defensa. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que cuando la iglesia ataca a Satanás anunciando el evangelio, la iglesia prevalece y las puertas del Hades no van a poder soportar el ataque de la iglesia. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo anunciamos el evangelio? Sin temor, temiendo a Dios más que a los hombres.